Vamos ahora a ver un teorema que es muy útil para funciones continuas y es el teorema del valor intermedio para funciones continuas. No confundir con el teorema de valor medio que lo vamos a ver en el tema de derivadas. Este es el teorema del valor intermedio para funciones continuas. ¿Qué dice este teorema? Si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b, f evaluada en A es distinta de f evaluada en B e I sub 0 es cualquier valor entre f de A y f de B, entonces existe al menos un valor de C en el intervalo cerrado a B para el cual se cumple que I sub 0 es igual a f de C. Entonces, ¿qué hipótesis estoy teniendo en este teorema? Primero que nada, la función, para que este teorema sea válido y aplicar y sacar una conclusión, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Segundo, f de A tiene que ser distinta de f de B, es decir, que la función evaluada en los extremos del intervalo tiene que ser dos valores distintos. Y 0 tiene que estar comprendido entre f de A y f de B. Entonces, solo en ese caso podremos afirmar que existe un valor C interior al intervalo AB para el cual f de C es la imagen. Entonces, como decía, como todo teorema es fundamental el cumplimiento de la hipótesis para que sea aplicable. En este caso es importante que la función f sea continua. Si yo tengo una mínima discontinuidad, este teorema ya no es válido. Para aplicarlo necesito que la función sea continua. Geométricamente, el teorema del valor intermedio indica que cualquier recta horizontal igual a I sub 0 paralela al eje X que cruza el eje Y entre los números f de A y f de B, cruzará la curva de f al menos una vez en el intervalo A, B. Entonces podemos ver, tenemos la función definida, está en celeste, está definida en el intervalo cerrado AB, y tenemos la recta horizontal f de B, f de A, y podemos ver que cualquier recta horizontal paralela al eje de las X cruza, en este caso, la que está marcada en rosado, cruza al menos una vez a la curva. ¿Sí? Entonces existe ese valor C en AB para el cual al menos lo cruza una vez. Yo puedo dibujar otra. Voy a dibujar en color azul. Entonces dibujo una recta, tengo otro I sub 0 y puedo ver que en este caso yo cruzo a la curva, el teorema dice que existe al menos un C, pero no está negando la existencia de dos o más. Entonces existe al menos un C. El teorema me asegura que al menos existe un C para el cual es un C que pertenece al intervalo AB y para el cual existe CFC. Pero pueden existir más. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si yo tomo esa línea horizontal, tengo tres valores de C que pertenecen al intervalo cerrado B para el cual también se está cumpliendo el teorema. El teorema no me dice cuántos C hay, solamente cumpliendo las hipótesis en la evaluación, al realizar la evaluación, solamente me dice que existe al menos un C. Veamos este otro caso. Justamente tomo de la misma función, como yo hice recién en azul, tomo otra recta distinta, paralela al eje de las X, y ahí encontré también tres valores de C distintos. Bueno, ¿para qué es fundamental el uso del teorema del valor intermedio? Básicamente por el corolario. ¿Qué es un corolario? Es una consecuencia del teorema del valor intermedio. ¿Qué significa esto de la consecuencia? Una de las utilidades que tiene este teorema es para el cálculo de raíces, es decir, para determinar si ese C, del cual hablábamos recién, es una raíz, es decir, es una intersección de la curva con el eje de las X. Al menos me va a permitir decir que existe en un intervalo
cerrado existe al menos una raíz. Quizá haya más, pero al menos me va a permitir asegurar que existe al menos una. Entonces, este corolario se denomina teorema de Bolzano. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, y si f de A y f de B tienen distintos signos, fíjense que ahora además de que sean distintos, se agrega la condición de que tienen signo distinto, entonces la función tiene al menos un cero en el intervalo cerrado AB. Es decir, que f de C es igual a 0 para al menos un C en AB. Este teorema de vuelta no nos dice cuántos ceros hay, sino que nos permite afirmar que existe al menos uno. Tampoco nos permite encontrar cuál es específicamente ese valor de C, sino solamente concluir que existe. La aplicación de este corolario permite localizar los ceros de una función continua en un intervalo cerrado, como ya habíamos dicho. Entonces vamos a un ejemplo. Demostrar que la función polinomial f de x igual a x al cubo más 2x menos 1 tiene un cero en el intervalo 0, 1. Primero que nada, por ser una función polinómica, sabemos que es continua, por lo que ya estudiamos, en todos los reales. Por lo tanto, la primera condición se cumple. Ahora, tenemos que evaluar que la segunda hipótesis o condición se cumpla, es decir, que la función evaluada en el extremo A del intervalo, que en este caso es 0, sea de distinto signo que la función evaluada en el extremo B, que en este caso es 1. Bueno, entonces, evaluamos f de 0 nos da menos 1 y f de 1 nos da 2. Por lo tanto, f de 0 es negativa y f de 1 es positiva, es decir, que son de distinto signo. Por lo tanto, dado que la función es continua en 0, 1 y f de 0 es de distinto signo que f de 1, entonces podemos afirmar que la función tiene al menos un 0 en ese intervalo. Como ya les había adelantado, el teorema no dice nada acerca de quién es C, solo permite saber si existe o no. ¿Cómo podemos hacer para averiguar cuál es C? Bueno, básicamente trabajando con un poco de álgebra de polinomios, si nosotros sabemos que es una raíz, eso implica que f de x sea 0. Por lo tanto, igualamos, obtenemos una ecuación cúbica. En ese caso, trabajamos un poco la ecuación cúbica y ahí vamos a encontrar los valores de x para los cuales la función se hace 0, es decir, tiene raíces, y dentro de esos valores buscamos al que esté comprendido en el intervalo 0, 1. Otra opción es graficar la función, pero fíjense que en este caso la tenemos graficada en forma genérica, solamente podemos afirmar que existe ahí una raíz en el intervalo 0, 1, pero no sabemos cuánto vale ese C. Finalmente les dejo un meme, dice el ascensor, hay un cartel en la puerta de un ascensor, el ascensor sube solo al segundo piso sin pasar por el primero. Y según Bolzano dice, eso es imposible. El ascensor que se teletransportaba. Bueno, con esto terminamos entonces la clase de continuidad.